El Dios que llega tarde. Usted verá cómo es eso, pastor. El Dios que llega tarde. Bueno, lo vamos a ver porque para muchos parecería que Dios llegó tarde. Y está basado en Juan 11:17. Hay cosas en la vida, queridos hermanos, que no se pueden volver atrás. Usted va a la peluquería y le dice, córteme todo el pelo. El rato que usted se ve al espejo no tiene un solo pelo y dice, no, vuélvalo a poner. ¿Habrá cómo? Ya no hay cómo. Hay cosas que se dañan, se echan a perder. Esta mañana nos servimos un poquito de jugo de naranja y estaba la botella nueva, la pusimos y ya estaba dañado. Hay cómo arreglarlo solamente yendo al supermercado, pero ese jugo ya no hay cómo, ya está dañado. Eso se debe a la ley de la entropía. Esa es una ley física como la de la gravedad, ¿sí? Que señala que si no hay una intervención externa, todo tiende a descomponerse en el mundo físico. Nos estamos envejeciendo. Hoy vi una foto hace 10 años atrás. Estaba con Marcos Witt en un paseo. Estamos los dos parados ahí y se nota el cambio. Yo puedo notarme esos 10 años en mi vida. Sí, bueno, mi cuerpo también me lo dice cada mañana que me levanto. Es decir, hay cosas que ya no pueden ir para atrás. Sí, esa ley nos afecta a todos. Todo empieza en el Génesis. Ahí cuando el Señor les advierte a Adán y Eva y les dice esta palabra, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Qué pasó ese día? Lo comieron, ¿verdad? Lo comieron, ¿verdad? Sí, ayúdeme a predicar. ¿Y qué pasó? ¿Se murieron en ese momento? ¿Se infartaron? No, siguieron viviendo. El asunto fue que empezaron a morir. Es decir, empezó a morir. Y las cosas, cuando uno nace, ya estás yendo hacia la muerte. Porque cada día que vas creciendo, también vas envejeciendo. Es por esa ley. Cuando el Señor le dijo es la humanidad, no es un asunto de tu pecado, es un asunto de la humanidad, del pecado de la humanidad. ¿Sí? La muerte es un abismo que nos separa de los seres que amamos. No los volvemos a ver. Ayer me parece estaba mirando, una hermana escribía con la foto de su madre, ¿cómo te extraño, mamá? Hace unos años ya partiste, me enseñaste esto. Dice, pero ya no te veré en la tierra, sobre la tierra, pero sé que nos volveremos a ver. Es decir, aquí sobre la tierra ya no más. Sí, y eso nos separa, pero eso nos causa un profundo dolor. La muerte de un ser amado nos causa un dolor, aunque sepamos que va con Dios. Aunque sepamos que si seguimos de la mano de Dios y un día también vamos a morir y nos vamos a volver a ver, igual nos causa un dolor. Sí, no podemos quizás animarnos en ese momento, pero nos causa dolor, nos hace falta. Y eso sintió Marta y María. Ese dolor de perder a Lázaro, su hermano. Aún quizás más dolor de saber que Jesús, gran amigo de esta familia, no estaba ahí. Le mandaron recados a Jesús. Me imagino ese momento que corre y dice, mira, tus amigos, Marta, están desesperados porque Lázaro va a morir. Bueno, esa enfermedad no va a terminar en muerte. O sea, sin darle importancia para la persona que tiene importancia, ¿verdad? Si usted tiene un familiar enfermo, que usted sabe que está grave, y usted dice, pero Jesús, yo vengo a la iglesia, yo te busco todas las mañanas, y tú no haces nada, yo veo que esta persona está muriendo y tú no haces nada, te causa un dolor de ser cristiano y que Dios no actúe. Pues ellos eran amigos, creían, Jesús andaba haciendo milagros, estaba ahí presente y se está muriendo su hermano. Causa un dolor terrible, no solamente la muerte, sino quizás se sienten despreciadas o se sienten abandonadas. Esos sentimientos de abandono o esos sentimientos que embarga al ser humano nos deprimen. Y nos causa enojo, nos causa molestia. Y yo siento que Marta y María se sentían así. Pero Jesús llega. ¿Pero cuándo llega?
4 días tarde. Ese es el Jesús que llega tarde, que estoy hablando. Para el hombre, para el ser humano, para nuestra manera de pensar, llegaste tarde. Sí, ya la vida tal como la conocían ya había acabado, no tenían una esperanza, porque ellos sabían, no, si ya ese cuerpo está apestando, ya no huele bien. O sea, esto ya no hay cómo ir para atrás. Es una carne que sacas del refrigerador, dices chuzo, se dañó y lo botas porque ya no hay más nada que hacer. Peor si ya dejó de tener vida, ahora está apestando y uno dice, no, ya tú llegaste realmente tarde. Juan 11:17. Yo quiero decirle algo que quiero que ponga en su corazón. Hasta que Dios no dice que termina, no termina. Para nosotros puede terminar, pero si Dios no dice que termina, pues no termina. Hemos visto muchos casos de milagros que Dios ha operado en esta época. Juan 11:17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén. Hoy le voy a dar una revelación de algo que Dios me habló en un momento más. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Hay un poco de fe ahí. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Hay más fe todavía y lo vamos a hablar. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Estamos hablando de gente que tiene fe, ¿sí? No obediencia, pero fe sí. Ok, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero, le dijo Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Cuando Jesús llega finalmente, las hermanas se nota que hay una cierta agresividad en su manera de hablar con Jesús. Las dos le dicen exactamente lo mismo. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. En realidad lo que están haciendo es culpando a Jesús. Si tú hubieras estado aquí, no hubiera muerto. Como no estuviste, se murió. Sí, es echar la culpa. Y esa verdad es que todos tenemos una tendencia de echarle la culpa a Dios por nuestros problemas, por cómo nosotros decidimos vivir. Y le echamos la culpa a Dios. Dios, tú sabes mi situación, ya sea financiera, mi situación de salud, mi situación de relaciones, están mal y tú no arreglas esto, tú no pones esto en mi hermano, en mi hermana. Cuando nosotros tenemos la potestad de arreglar relaciones, o de mejorar nuestra salud, o de mejorar nuestra economía. Pero la tendencia siempre es echarle la culpa a Dios. Y si no encontramos a Dios, al diablo, ¿verdad? Nosotros siempre queremos ser inocentes. Ok, no lo culpamos por las cosas malas que suceden, pero sabemos que podría haber impedido que sucedan. Ahí le están diciendo, tú hubieras podido impedir que esto sucediera, ¿verdad? Así que ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no se teletransportó de Betania para sanar a la final? Estaba cerca, no era lejos, pero no lo hizo. ¿Sí? ¿Por qué no lo hizo? Yo creo que quería revelar un poder sobrenatural. Sí, yo creo eso, ¿verdad? No puedes resucitar lo que no está muerto. Es decir, si estaba enfermo y Jesús llegaba y lo sanaba, había gente que hubiera aumentado un poquito su fe, pero otros hubieran dicho, no, ya la medicina ha mejorado, ha aumentado, y los médicos y la gente le dieron alguna hierba, algo lo mejoró y no era de muerte. Hubiera pasado quizás esa enfermedad hubiera pasado desapercibida. Pero otra cosa es la gloriosa manifestación de Dios a través de algo que es imposible y tenía que estar bien muerto, apestoso. Porque si hubiera muerto, hubieran dicho, le dio, ¿cómo es esa catalepsia? ¿Cómo es? Eso, catalepsia.
que ya seguramente en esa época también se hubiera dado, ¿no? Sin embargo, Jesús tenía que esperar para manifestar el gran poder de Dios sobre el ser humano, sobre la vida y la muerte. Entonces Jesús ya había revelado su poder sanador. Recuerda, había ido al cuarto de esta niña, que la gente que decía que estaba dormida, Jesús decía que estaba dormida, aunque todos decían que estaba muerta. Y Jesús dice, no, está dormida. Y la levantó. Pero eso no se compara con un muerto de 4 días, pues. Una cosa es que no, está dormida, no, parece que duerme, no, está muerta, no, está dormida, no, oye, levántate, y se levanta. Ya ven, yo dije, estaba dormida. Ah, sí, tienes razón, estaba dormida. Pero eso no podía hacerlo con Lázaro. Tenía que esperar para hacer un milagro que la gente en esa época dijera, realmente, este es Dios, el que cree en mí. Por eso dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cómo podía la gente creer en Jesús? Entonces tenía que hacer un poder sobrenatural. Esa es una verdadera muestra del poder de la resurrección. Si te parece a ti que tú estás en un modo de espera, esperando que Dios haga algo sobre tu vida, quizás sea porque Dios te está preparando para hacer algo más milagroso del que te imaginas. Yo he visto cómo Dios llega después de que ya han embargado algo, después de que un matrimonio se ha acabado, después de que un hijo ya se ha ido. Y aunque la madre clamaba en la iglesia mientras estaba en la iglesia y el hijo todavía no se apartaba, pero ellos miraban que se estaba apartando y no sabías cómo hacer, pues Dios llega en el momento preciso. No en el momento que nosotros queremos. Por eso hablamos la semana pasada, el miércoles, sobre la sala de espera del hombre de los 38 años de parálisis, ahí al lado en Bethesda, en aquella, estoy pensando, piscina, ¿cómo es? Eso, del estanque. ¿Verdad? Eso fue el miércoles de la semana pasada. Entonces, a veces Dios nos pone en el cuarto de espera y dice, no, espera, no digo que no, pero todavía no. Leí hace poco una frase que me encantó: no pongas un punto donde Dios pone una coma, y no pongas una coma donde Dios pone un punto. Nosotros no podemos decir, Dios ya no lo va a hacer, tú no lo sabes, no le pongas punto. Es una coma para Lázaro de 4 días nada más. Él no está muerto, he puesto una coma nada más, no un punto final. Mientras los hombres ponían un punto final, aquí terminó la vida de mi hermano. Dios decía, no, esa enfermedad no es para muerte. ¿Cómo podían entender? Porque si hubieran tenido la fe suficiente, hubieran entendido lo que Jesús les dijo: esta enfermedad no es para muerte. Si Jesús lo dijo, comienza a celebrar, aunque veas que la cosa apesta. Pero si Dios te dijo, es porque Dios lo va a hacer. Y necesitamos tener fe para esperar el tiempo exacto de Dios. Como cristianos tenemos, hermanos, la maravillosa, no sé si decir suerte, sino bendición de tener la palabra de Dios en ella escrita. Tantos hombres y mujeres de fe que esperaron y Dios solucionó al final el asunto que ellos tenían. Y nosotros podemos leer y decir, bueno, si lo hizo con Daniel, lo puede hacer conmigo. Si lo hizo con Josué, lo puede hacer conmigo. Si le hizo ese favor a Abraham, también lo puede hacer conmigo. Si lo hizo y comienzas a mencionar los hombres que están registrados en Hebreos 11, y mujeres también, y dice, si Dios lo hizo con ellos, también lo puede hacer conmigo. Es un asunto de fe. Y Dios te va a decir un día, no te mandé a decir que ese problema que tenías no era de muerte. Él tenía para reclamar, pero Jesús es así. Jesús podía haberle parado, oye, Marta y María vienen a reclamarte cuando yo les dije que eso no iba a ser así. No le dice así, las trata con amor. A pesar de que nosotros, hermanos, a veces no entendemos lo que significa caminar por fe. Pero Dios no te reclama. Dios te sigue amando. Dios tiene compasión.
Y tenemos que decirle, yo esta mañana decía, Señor, acuérdate que soy hombre, soy hijo de hombre, ten misericordia. Somos polvo. ¿No está escrito eso en la palabra? De otros hombres que me antecedieron. Porque Dios nos sigue amando. Diga conmigo, Dios me ama. Pero créalo. Y Él tiene un plan para usted. No el plan suyo, un plan muchísimo mejor. Un plan muchísimo mejor de 4 días cuando la cosa apesta. Porque entonces ahí tú dices, gloria al Señor. Cuando ya todo estaba muerto, apareció y me dio una más grande bendición de lo que yo esperaba. Ese es el Dios que nosotros predicamos. No el Dios que hace mi voluntad, sino que hace su voluntad, y yo lo alabo por eso. Por supuesto, el 4.º día aparece en medio del más profundo dolor de esa gente y se conduele. Juan 11:35 dice simplemente, Jesús lloró. Y yo me hago la pregunta, porque Dios en esta mañana me hablaba sobre eso. ¿Por qué lloró Jesús? ¿Sería porque el hombre ya murió y también le dolió porque amaba tanto a Lázaro que al verlo muerto le dio pena? No, yo no creo eso. Hay gente que dice que sí, yo no creo. Esta mañana el Señor me hablaba del llanto de Jesús. Es acerca de la falta de fe de la gente que lo ama y está cerca. Yo dije que esta enfermedad no es de muerte. Marta, María, ¿por qué no me creyeron? Cuando yo parta, ¿quiénes van a proclamar la verdad del Evangelio si ustedes que están a mi lado no creen? ¿Cómo yo podría pararme a predicar si Aida no creyera en mí? Fuera muy doloroso para mí, demasiado doloroso. Ahora no se diga Jesús, que va a entregar su vida, que se priva de todas las cosas, casi de todas las cosas humanas que hubiera podido disfrutar como de una familia, porque Él no vino a tener una familia, Él vino a dar su vida por nosotros. Era un propósito específico. Y la gente que está cerca de Jesús, los más cercanos, dicen que eran muy cercanos de Jesús, no le creían. O sea, había una posibilidad. Él está sanando gente, ¿por qué no vino? No te mandé a decir que esa enfermedad no es de muerte. Llora por la situación, ve la angustia de la gente. Dice, esta gente que está a mi lado no cree en mí, porque el Señor mismo dijo que por los frutos. Ya no hay palabras, simplemente reacciones. Por sus frutos los conocerán. Iglesia, nosotros nos reunimos y muchos vienen llenos de dudas, de problemas, pero no nos reunimos a gozarnos, a saltar, a alabar a Dios, porque no importan los problemas, Jesús lo puede resolver. Esa es la fe de un cristiano. No sé lo que estoy viviendo, no sé lo que está pasando. Si esa relación se murió, si esa relación apesta, Dios la puede volver a arreglar. Y si Dios no quiere arreglarla, es porque no es su voluntad, porque no te va a ir bien en esa relación. Si esa situación que estás viviendo el día de hoy apesta, Dios la puede arreglar. Y si no la quiere hacer, algo Dios te está enseñando en el cuarto de espera para madurarte, pero Él va a hacer algo contigo más adelante. Entonces sigue gozándote porque eres un hijo de Dios. Eso es lo importante. Y de que Dios te ama profundamente. Él no va a morir por ti. Escúchame esto, Él no va a morir por ti, Él ya murió por ti. Él no te va a amar en el futuro, Él siempre te ha amado. Él te puso nombre. Y Él dice, yo te puse nombre, mío eres. Es decir, Él no ha perdido el control de ninguna. Tú y yo perdemos continuamente el control de nuestras propias vidas, pero Él no pierde el control de tu vida. Él va a ayudarte a encontrar el camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él dice, nadie va al Padre. Es decir, el caminar con Cristo es lo que te va a llevar al Padre. Y eso es el propósito del Señor. No solucionarte un problema, sino llevarte en el camino correcto a Dios. En el camino irá arreglando, porque Él sabe de lo que tú tienes necesidad. Pero esa intención, ese momento es lo que le llevó al llanto a Jesús. ¿Cómo puedo llevarles en el camino?
si no creen en mí. Por eso le dijo, el que cree en mí. Tiene que decirle al final, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aquí hay muchas cosas. Yo podría detenerme aquí y predicar un mensaje solamente de esas frases, pero esa no es la predicación del día de hoy. Pero usted tiene que poner esto que le estoy diciendo en el corazón. Además de eso, también podemos ver un Dios que derrama lágrimas. Y cuando le digo eso, ¿cuántas veces que has llorado? Él ha llorado contigo. Pero cada lágrima tuya que has derramado, el Señor lo tiene en un frasco para recordarte que Él te ama. El salmista dice, tú llevas la cuenta de todas mis angustias. Estoy leyendo el Salmo 56, versículo 8. Tú llevas la cuenta de todas mis angustias y tienes juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Tiene registrado cada una de ellas en tu libro. Qué cosa más linda. Jamás olvides que tus lágrimas son preciosas para Dios. Saben, ellas sintieron que Él había llegado 4 días tarde. Es decir, que la ventana de oportunidades se cerró. Cuando Lázaro exhaló su último aliento, para ellas todo había acabado. Pero Dios tiene la última palabra. Marta lo sabía. Lo que dice puede contarse como una de las más grandes declaraciones de fe en la palabra de Dios. La contestación, Señor, le dijo Marta, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero mire lo que dice ahí. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que pidas. Es una declaración tremenda de fe. En un momento de angustia, de dolor, no te creo, lloro, ya está muerto, no hay nada que hacer. Pero yo sé que todo lo que le pidas a Dios, Él lo puede hacer. ¿No es una declaración de fe? En medio de una angustia, de un dolor, se da cuenta de lo que dice. Hay un pero entre su declaración de los hechos y una afirmación de fe. Ella podía haber terminado la frase diciendo, si tú hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Y ya terminaba toda la conversación. Pero dice, pero ahora sé. Son esos momentos de un encuentro cara a cara con Jesús que necesitamos nosotros en nuestros devocionales. Yo sé que estoy en esta situación, pero aún yo sé todavía. Recuerda que el Señor Jesucristo ni el Padre son un títere en nuestras manos para obedecer lo que yo quiera que obedezca. Tampoco es el genio de la lámpara. Es Dios todopoderoso, y para Él sea toda la gloria. Y nosotros simplemente nos sometemos y decimos, a pesar de esta situación, te voy a seguir amando y te voy a seguir sirviendo, porque aunque no lo he hecho bien, me enseñarás cómo hacerlo bien. Me someto delante de ti. Esas son palabras de fe. Hermanos, yo me paro a veces al pie de un río y comienzo a orar, levanto mis manos y yo digo, esto es fe. Esto es fe, porque no lo ves, pero crees. Y aunque te equivoques un montón de veces o 100 veces, si tú sigues de la mano creyendo, eso es fe. Eso es fe. Y tenemos que aprender a luchar esa fe, a mantener esa fe en nuestra vida. Me encanta esa esperanza, pero yo sé que aún ahora Dios te concederá tus peticiones. Me encanta esa frase porque incluye en su declaración de la fe la expresión aún ahora. Aún ahora, en medio de esta situación. Marta sigue con esperanzas 4 días después del funeral. Eso es fe. 4 días después del funeral. Yo sé que ahora. Yo sé que ahora. Y tú le puedes decir, Señor, yo sé que todo acabó, pero yo sé que ahora tú puedes hacer algo. La fe es nuestro sexto sentido. Y si estás de veras en contacto con Dios, a veces parecerá que no lo estás en la realidad. A veces. Yo creo que la mayoría de milagros siempre Dios los lleva a la sala de espera. Espera, tranquilo.
No te adelantes, déjame hacer el milagro. Déjame sorprenderte. ¿Sabes qué? Yo creo que a Dios le encanta sorprendernos. ¿No te gusta como padre sorprender a tus hijos? De la manera positiva, por supuesto. Y tú le compras una bicicleta al niño, pero no es diciembre, recién es noviembre. Y el niño llora: papá, cómprame la bicicleta. Y tú la tienes en la bodega. ¿Eres malo por no dársela en ese momento o lo quieres sorprender para el día que tú consideras que es el día? Yo no espero, por ejemplo. Aida sí. Aida dice: espérate el momento. No le des ahora. Yo quiero ver la sonrisa hoy día. Pero no es el momento. Pero Dios sabe cuál es el momento. Y te sorprende, y te saca una risa, y te saca un gozo, y te saca y dices: soy verdaderamente un hijo de Dios. ¿Sabe? Lo más importante para Jesús es una comunión con sus hijos. Es tener esa comunión contigo de confianza. Espérate, ya va a llegar, tranquila. A veces las personas me preguntan: ¿cuándo debo? Y esta es una pregunta válida. ¿Cuándo debo dejar de orar por esa situación? ¿Se ha hecho la pregunta? Si ya está todo acabado, si ya me quitaron la casa, ya me quitaron el carro, ya me quitaron a mi hijo, ¿cuándo dejo de orar? ¿En qué momento dejas de tener esperanza y empiezas a llorar? ¿El primer día, el segundo día, el cuarto? Yo creo que muchas veces necesitamos aferrarnos a un sueño. Con todo lo que tengas y con todo lo que puedas, aférrate a ese sueño. Pero a veces hay que dejar también ir al sueño. Pero hay que seguir orando hasta que Dios te dice: ya no más. Esto no va. Esto no es para ti. En una relación que tú estás orando y tú dices que yo quiero casarme con esta persona, y dice: no, porque yo conozco el final de la historia. ¿Acaso no conocía el final de la historia de Lázaro? Pero ¿por qué no me permites ese negocio? Si tú me das ese negocio, yo salgo de todos mis problemas. Yo decía: no, eso no es para ti. Porque el día que salga ese negocio, te vas a olvidar de mí. ¿Por qué te llevaste a mi hermano? Porque ahora iba a ser salvo, pero en unos años iba a abandonarme. ¿Podremos discutir con Dios? Hay cosas que necesitamos orar y hay cosas que necesitamos dejar ir. Escúcheme esto: hay cosas que necesitamos orar y ser insistentes en la oración y golpear hasta que Dios te diga: ok, te lo voy a dar. O que Dios te diga: no va. Y tú sientes una paz, dices: está bien, voy a dejar ir esto. No es para mí. Eso solamente podemos entender cuando hay una relación cercana. Por eso que Marta, los 4 días sin Jesús, se decepcionó y le reclamó. Pero cuando lo vio, le dijo lo que sentía en su corazón: pero yo sé, porque estaba con el Señor. Había una relación, que todo lo que te pida a ti Jesús, tú lo harás. ¿Se da cuenta qué emocionante podría ser que el Señor lloró? Aunque la palabra que usa en el griego no es una palabra que le salieron las lágrimas, sino que rompió en llanto. Eso es lo que significa. No sé si fue la fe o la falta de fe, pero se trataba un asunto de fe, no de dolor por la muerte de Lázaro. Realmente me has conmovido con tus palabras. Ahora vas a ver el milagro. Puede imaginarse ese momento. Nosotros quizás simplemente leemos, pero si yo lo llevara ese momento, el mismo momento en que Jesús se para y dice: Lázaro, sal fuera, ¿qué pensarías tú? Honestamente, tú sabes la historia porque la lees, pero si no la supieras, estás pensando: ¿y si no sale? Yo sé que oro a veces por alguien que está en silla de ruedas o algo, y creo que hay gente que dice: Señor, no lo hagas quedar en vergüenza al pastor, que se levante. Pero ¿por qué no me permites ese negocio? ¿Por qué no me permites esa situación? 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 ¿
No, si yo no soy el sanador es Él, y Él tiene la última respuesta, pero yo tengo que obedecer lo que Él me ha dicho. Pongan manos sobre los enfermos. Pero es un momento, hermanos, ¿sabe por qué no vemos más milagros? Porque tenemos vergüenza a quedar mal. Quizás había gente ahí con vergüenza ajena, y ahora sí no sale. Aquí, hermanos, estamos hablando de dos milagros gigantescos. Si usted entra en la tradición judía, primero comenzaban, una vez muerto, le llenaban de aceites, y luego lo comenzaban a amarrar bien los tobillos, y le comenzaban a dar, haga la cuenta de una momia, y le daban vueltas. ¿Sabe cuántos kilos de tela ponían? Estaba atado totalmente. Lázaro puede decir: sí, ya estoy vivo, pero sáquenme de aquí. No sé cómo zafarme de aquí. Creo que hubo un ángel adentro ayudándolo, que cortó todas las... No, mis hermanos, Lázaro no sale como una momia, sale como lo conocían, porque Dios hace las cosas perfectas. Y mirar ese momento tiene que haber sido espectacular. Los que dudaban. Pero ¿por qué no hacemos? ¿Por qué no oramos? ¿Sabe por qué? Por vergüenza. Regreso un poquito atrás para hablar algo que es importante. La declaración de Marta: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que pidas. Esa declaración revela dos tipos de fe. La primera mitad es la que yo le llamaría fe preventiva. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es decir, la fe preventiva que dice, que habla que Dios puede impedir que suceda algo. Pero la otra dimensión es la fe que le llamamos la fe de la resurrección. Es una fe que se niega a poner punto final a las cosas. Pero yo sé que Dios... Yo quiero que cuando usted salga de aquí, sin importar cuál sea su condición, su problema, usted pueda decir: ahora sé que todo lo que le pida a Dios. ¿A quién? Si hubiera dicho eso, el hombre de 38 años no hubiera tenido que esperar tanto. Estaba esperando de una piscina, de un estanque y de una persona que lo introdujera. Pero Marta dice la palabra correcta. No dice: Señor, es que el doctor que vive a la vuelta no llegó a tiempo. Es que la medicina... Miren, mi abuela tuvo muchos hijos. Uno de sus últimos hijos tuvo una otitis muy fuerte. ¿Sabe lo que es una otitis, no? Una infección en el oído muy fuerte con pus. En aquella época se estaba experimentando la penicilina. Y le dice mi abuela al médico: póngale la penicilina. Y el médico dice: no, es que no se ha experimentado todavía. El niño murió. ¿Qué hubiera pasado si le hubiera puesto? Ahora, ¿qué hubiera pasado si la abuela decía en ese tiempo: no me importa el médico, sino que lo que yo le pida a Dios lo puede hacer? Posiblemente ese niño vivía. Normalmente, lo que quiero decirle es que nosotros a veces nos enfocamos en los recursos que tenemos, y cuando no hay más posibilidad de tomar algún recurso, entonces decimos: entonces ora a Dios. ¿Ha oído eso? Anda donde el psicólogo, anda donde el médico, ándate al banco, ándate allá. Y cuando dicen: no, nada, bueno, no te queda más, tienes que orar. 38 años esperando por alguien que no podía ser. Marta le dice: pero yo sé la clave. Por eso que la clave de esta mañana es:
pero yo sé que mi Dios puede hacer. No le voy a poner punto final, simplemente lo voy a dejar en una coma o en puntos suspensivos. Estoy en la sala de espera. Dios va a actuar en mi caso, Dios va a intervenir. Dios, el Dios del cuarto día, lo va a arreglar el día que Él crea que es conveniente. Hermano, eso es fe, eso es caminar en fe. No tengas riesgo de la vergüenza. Todos vamos a correr en un momento ese riesgo. Tú te reúnes con algunas personas y dices, pero mi Dios va a solucionar esto. Y los amigos te miran y se ríen. Este cristianito, te dicen. Este cristianito. Y tú dices, pero mi fe está puesta en el correcto. Mi fe está puesta en Dios. Y yo voy a creer que lo que Él dijo se hará. No puedes dejar de tener una comunión, una relación con Dios. Hace unos días atrás revisaba prédicas. ¿Sabe cuántas prédicas tenemos en más de 25 años predicando? ¿Sabe cuántas prédicas tenemos? Todavía puedo revisar las primeras. Bueno, las primeras que hacíamos electrónicamente, porque antes se hacía en papelito. Y leía, por ejemplo, nuestra fe en el tema de la prosperidad. Y leía. Tan bíblico, pero tan difícil de vivir. Hay tantas cosas en la palabra que nos hablan, pero es el riesgo de la fe es la vergüenza. ¿Y si Dios me deja en vergüenza? Tú le dices a tu mujer, mira, vamos a hacer esto. Vamos a sembrar este carro, vamos a sembrar, pero mi hijo es el único carro que tenemos. Con Aida hemos pasado eso. No crea que, yo no le estoy diciendo, nunca yo he levantado ofrendas de carros. ¿Me ha oído alguna vez? Pero Dios me ha hablado a mí de entregar. Y cuando no lo hemos hecho, pues el Señor nos lo ha quitado. A los pocos días, siempre. Y uno dice, pero es que yo tenía vergüenza de decirle a mi mujer, hagamos esto o aquello, o entreguemos esto o aquello. Y el Señor te dice, cuando yo te pido es que te voy a dar. Pero recuerda que cuando te voy a dar es porque te voy a pedir. Porque ese es el juego con el Señor, es un asunto de fe. Y sin fe, entonces la fe está tan ligada a la vergüenza. Y tienes que enfrentar la situación y decir, bueno, yo voy a hacer esto porque siento realmente que Dios me ha hablado a través de este pasaje. Y te hablé de esto simplemente para que tú, cuando vayas a orar por un enfermo, cuando vayas a hacer algo que excede tu pensamiento, que es fe, diga, yo voy a creer en ti. Un día alguien me dijo, pastor, usted tiene que orar por la gente aunque esté por morir. Yo le dije, y después poner mano, se muere. Y me dijo este pastor, eso no es tu responsabilidad, porque tú no eres Dios. Tú solamente ora y deja que Él haga lo que Él tiene que hacer. Algunos le llaman a lo que acabo de decir falta de fe. Yo creo que es responsabilidad nuestra orar por los enfermos y pedirle a Dios que los sane y creer que Dios puede sanarlo. Pero si no es la voluntad de Dios, ya no es un asunto del que ora. Pero nosotros dice que somos instrumentos en las manos de Dios. Déjate usar. A veces no necesitas darle algo a alguien. Hay gente que me escucha y dice, yo le voy a ir a dar gente, voy a darle a la gente pobre y no, primero comienza en la casa de Dios. Primero a Dios. ¿No es primero Dios? Luego a la gente que conoces en la iglesia que tienen necesidad. Y luego a la gente que está fuera de la iglesia. Ese es el orden. La gente da a la gente que está afuera porque tiene compasión, pero no cumple su deber de sostener la casa de Dios. No le sirve. No cumples el deseo de Dios de que primero empieces con tus hermanos de la iglesia. Hay un orden. Entonces tu fe sí funciona cuando hay un orden bíblico, porque estás conectado, estás ligado.
Y ahí puedes decir, pero yo sé que Dios, ahí puedes decir como Marta, pero yo sé que Dios ahora puede hacer algo en mi vida. Voy terminando. Uno no sabe, la tradición de la iglesia nos ofrece dos versiones de lo que le pasó a Lázaro después de la resurrección. Unos dicen que él y sus hermanos fueron a la isla de Chipre, donde Lázaro fue el primer obispo. Se dice que la iglesia de San Lázaro, en la moderna ciudad de Larnaca, se construyó sobre su segunda tumba. 30 años después dice que sacaron la tumba, la pusieron ahí y ahí construyeron una. No sabemos eso. La segunda tradición de la iglesia dice que Lázaro y sus hermanas terminaron en Marsella, Francia, donde Lázaro sobrevivió la persecución de los cristianos por Nerón, pero que al final murió decapitado. No sé cuál de las dos versiones es real, no importa. Lo importante es que el Señor le dio una segunda oportunidad y Lázaro le sirvió con sus hermanas al Señor, y que Dios hizo el milagro en Lázaro, y así como lo hizo con Lázaro, lo puede hacer contigo, sin importar cuántos días está pestando ese negocio tuyo. Él lo puede hacer. Póngase de pie y vamos a orar en esta mañana.